Bueno, buenas noches a todos. Hoy vamos a exponerles infección del tracto urinario. Nosotros somos Nicolás Laverde y pues quien les habla, Ángela Giraldo. Somos estudiantes de octavo semestre de medicina y vamos a iniciar. Bueno, esta es la tabla de contenidos. Esto es lo que tenemos programado para hablarles el día de hoy, un poco acerca de la definición, la epidemiología, la etiología, la fisiopatología de la infección del tracto urinario, los síndromes clínicos o las manifestaciones clínicas, el diagnóstico y tratamiento. Entonces, para comenzar a hablar de las definiciones, vamos a tener acá unos conceptos que hay que tener muy presentes porque los vamos a estar mencionando a lo largo de toda la presentación y por lo tanto, pues, es importante saber qué significan. Entonces, vamos a comenzar con lo que significa una ITU baja sin complicaciones, que va a ser la presencia de síntomas urinarios como disuria, urgencia, poliaquiuria y dolor suprapúbico en ausencia, que eso es muy importante tenerlo presente, en ausencia de leucorrea, irritación vaginal, dolor lumbar, fiebre y compromiso sistémico. Que esto es lo que vamos a ver que va a pasar en una ITU complicada, que es la siguiente definición, donde la ITU se le va a sumar algunas de esas características como lo son fiebre, escalofríos o rigidez, fatiga, dolor en flanco, dolor costovertebral, dolor pélvico o perineal. Además, vamos a tener una definición que va a ser la bacteriuria asintomática, la cual es muy importante porque vamos a ver que a lo largo de la presentación va a determinar el tratamiento del paciente y este se define como el recuento significativo de colonias bacterianas en muestras de orina recolectadas de manera apropiada en pacientes sin ningún tipo de signos o síntomas atribuibles a esta infección del tracto urinario. Además, otro grupo poblacional que va a ser de interés para nosotros va a ser el grupo pues, de las mujeres embarazadas. Por lo tanto, una infección urinaria en el embarazo tiene una definición como el recuento de gérmenes patógenos por encima de 10 a la 5 unidades formadoras de colonia por cada mililitro tomada por micción espontánea. También vamos a tener la infección persistente, que más adelante vamos a hablar un poco del tratamiento de estas, en la que se considera toda infección que ocurre en las primeras semanas, luego del tratamiento adecuado, esto es importante tener en cuenta la palabra que es adecuado, de la infección previa, documentando el mismo germen causal. O sea, aquí el mismo germen es el que causa esta nueva infección. Y la infección, vamos a ver que es una infección comentada posterior a un tratamiento adecuado por un germen, pero en este caso que va a ser, pues, el germen causal va a ser diferente. Y la infección recurrente es una infección que se presenta en un periodo corto, posterior a pues, la infección del tracto urinario, adecuadamente tratada. Se considera también que la aparición de 3 infecciones urinarias en 12 meses se considera infección urinaria recurrente. Listo. Ahora, otro grupo muy importante van a ser los pacientes en donde vayamos a que tengan diferentes tipos de catéter. Entonces, en esos pacientes, la bacteria sintomática se va a definir como el cultivo de más de 10 a la 3 unidades formadoras de colonia por mililitro de bacterias uropatogénicas en presencia de síntomas o signos compatibles con la ITU, sin otra causa identificable que tengan ya sea catéter ureteral, suprapúbico o intermitente. Y la bacteria asintomática, que también es muy importante en este grupo poblacional, va a ser un cultivo de más de 10 a las 5 unidades formales de colonia por mililitro de bacterias uropatogénicas en ausencia de síntomas compatibles con ITU en un paciente con catéter ureteral suprapúbico intermitente. Simplemente lo que va a variar es la cantidad de los cultivos, pues la cantidad de las unidades formales de colonia y los síntomas que presenta el paciente. Y vale aclarar que si hay presencia de síntomas o hallazgos después de las 48 horas de haberle quitado el catéter a los pacientes, que sea compatible con una ITU, también se considera como infección del tracto urinario asociada al catéter. Bueno, con respecto a la epidemiología, como sabemos, pues a excepción de los pacientes pediátricos y los adultos mayores, la infección del tracto urinario ocurre con mucho más frecuencia en las mujeres que en los hombres. Vamos a ver que en general el 50-80% de las mujeres tienen al menos una infección del tracto urinario durante toda su vida.
Y de este porcentaje, del 50-80% de mujeres que han tenido una infección del tracto urinario, vamos a ver que el 20 al 30% sufre pues episodios recurrentes de infección urinaria. Además de esto, y algo como dato muy importante, es que a partir de los 50 años ocurre como un cambio fisiológico normal en el envejecimiento, que es la hipertrofia prostática, que lo que nos va a generar como tal es una obstrucción funcional, y esto va a generar que la incidencia o el riesgo de infecciones urinarias sea igual a partir de los 50 años entre hombres y mujeres. Entonces, como tal, los factores de riesgo que tenemos para que pues un hombre pueda llegar a presentar infección del tracto urinario, en las que encontramos, como lo mencioné anteriormente, pues una obstrucción anatómica funcional de las vías urinarias, y la otra es la no circuncisión. Está asociado también a la infección del tracto urinario debido al aumento de la colonización por parte pues de E. coli, que puede pues llegar a migrar pues a las vías urinarias y causar la infección como tal. Y por otro lado tenemos como factores de riesgo para las mujeres, que veremos pues más adelante. Se ha asociado pues de 2 a 3 veces mayor riesgo entre las mujeres que tienen diabetes a comparación de las mujeres que no tienen pues diabetes mellitus. Siguiente, por favor. Listo. Entonces, como factores de riesgo importantes para la infección del tracto urinario recurrente, vamos a tener que están las relaciones sexuales frecuentes, el uso de espermicidas, una nueva pareja sexual, pues para el caso de las mujeres, antecedentes de infección del tracto urinario, antecedentes maternos de infección del tracto urinario, y factores anatómicos que afectan el vaciado de la vejiga, como lo es el cistoceles. Otra cosa muy importante es que, y como lo vamos a mencionar más adelante, para el caso de la recurrencia temprana, que ocurre dentro de las 2 semanas posteriores al tratamiento efectivo de la infección urinaria, generalmente no se considera como tal una infección de tracto urinario recurrente, sino más una recaída. Y esto es como tal un indicativo de que debemos considerar, evaluar al paciente y buscar de pronto otro foco que esté secuestrado y pues que no haya sido tratado. Siguiente. Listo. Entonces, con respecto a la etiología, vamos a ver que en su mayoría las infecciones del tracto urinario están dadas pues, por bacilos gram negativos esféricos. Vamos a ver que en un 75 a 90% se relaciona Escherichia coli con infecciones del tracto urinario, además pues, de la pielonefritis no complicada y la infección del tracto urinario complicada. Vamos a ver que en una menor proporción está del 5 al 15% Staphylococcus saprophyticus, y en una menor proporción vamos a encontrar del 5 a 10% Klebsiella, Proteus, Enterococcus y Citrobacter, que es muy importante también aclarar, estas están asociadas a alteraciones anatómicas y a pacientes que de pronto tienen algún inmunocompromiso. Siguiente. Bueno, entonces, como lo he venido mencionando, pues las infecciones del tracto urinario son causadas por un gran rango de patógenos, en los que se incluyen bacilos gram negativos y gram positivos, así como también los hongos para el caso de los pacientes pues, que tengan algún tipo de inmunocompromiso. Como podemos ver en esta imagen, pues la infección de tracto urinario no complicada afecta pues típicamente a las mujeres, a los adultos mayores y a pacientes pediátricos o niños. Para el caso de las infecciones urinarias complicadas, vamos a ver que están asociadas a catéteres urinarios, anormalidades del tracto urinario, inmunosupresión y exposición a antibióticos. Entonces vamos a ver que como tal, como lo podemos ver acá, el agente más común que está causando los dos tipos de infecciones, tanto complicada y no complicada, en su mayoría pues es la E. coli uropatogénica, como lo podemos ver acá pues en la infección del tracto urinario no complicada en un 75% y pues en la complicada en un 65%. 65%, vamos a ver que para las infecciones del tracto urinario no complicada, pues hay otros agentes causantes que en orden de prevalencia vamos a ver que son Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus saprophyticus, Enterococcus fecalis, Streptococo del grupo B, Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa y Staphylococcus
aureus junto con Cándida. Y para lo que es la infección del tracto urinario complicada, ya hay otros agentes causantes como lo son los enterococos, la Klebsiella pneumoniae, la Cándida, el Staphylococcus aureus, la Pseudomonas aeruginosa y el Streptococo del grupo B. Es muy importante aclarar que como lo vemos en ambos pues, grupos de infecciones, tanto complicada como no complicada, en su mayoría pues, son los mismos agentes etiológicos, pero varían como en la presencia en que causan la infección, como lo podemos ver acá para la infección del tracto urinario no complicada, vemos que Enterococcus no es, por así decirlo, la más frecuente, está asociada en un 5% de los casos, y para la complicada encontramos que Enterococcus viene siendo una de las más importantes también, está de tercer lugar con un 11% de los casos. Listo. Entonces, como tal, la fisiopatología de la infección del tracto urinario, vamos a ver que comienza cuando, como tal, un microorganismo o uropatógeno que reside pues en el intestino va a contaminar el área periuretral y son pues capaces de contaminar la uretra como tal. Entonces, vamos a ver que estas luego van a migrar hasta la vejiga y como parte pues de su factor de virulencia pueden expresar pilis y adhesinas que van resultar en la adhesión, valga la redundancia, y pues colonización e invasión de este pues epitelio o pues de las células en sombrillas que se encuentran como tal en el urotelio. Y vamos a ver que se va a generar como tal toda la respuesta inflamatoria del huésped, incluida pues la inflamación neutrofílica. Entonces vamos a ver que con esto pues puede haber una respuesta inmune satisfactoria y pues se comienza como tal a barrer las bacterias que están en esta zona, pero pues hay algunas de ellas que pueden como tal evadir el sistema inmune, ya sea pues por la invasión de las células del huésped o a través pues de cambios morfológicos de la misma bacteria, e incluso expresando una capa de biofilm o produciendo esta capa de biofilm, lo que pues les va a, a favorecer pues en evadir la respuesta inmune como tal. Entonces lo que va a llevar esto es a resistencia de los neutrófilos y pues a mayor proliferación de bacterias. Entonces estas bacterias lo que van a producir son toxinas y proteasas que van a como tal pues dañar el epitelio y pues las células hospedadoras como tal, y lo que van a generar es liberación pues de nutrientes que son esenciales para el crecimiento pues de estas bacterias y van a promover la supervivencia como tal de estas. Entonces vamos a ver que a partir de aquí ya lo que los microorganismos pueden hacer es ascender pues hacia los riñones, dañar pues el epitelio como tal, colonizar los riñones y pues poder generar una pielonefritis y posteriormente pues si terminan dañando el epitelio pues renal, pasar a sangre y de ahí pues dirigirse hacia cualquier órgano. En esta parte de acá, en la imagen inferior izquierda del lado de esa, ajá, puedes señalarla por favor, ajá, esa. Vemos cómo también se asocian las infecciones del tracto urinario asociadas a catéteres, que lo que sucede es que el catéter pues puede producir fibrina y lo que va a hacer es favorecer un ambiente de crecimiento bacteriano y pues puede suceder las infecciones del tracto urinario asociadas a catéter. En la imagen del lado derecho vamos a ver lo que es la patogenia de la infección de vías urinarias como tal, que van a depender de tres características muy importantes, que son los microorganismos, el hospedador y pues el entorno como tal. La parte de los microorganismos ya vamos a ver que pues va a depender del tipo de microorganismo y de la presencia de factores de virulencia pues que este exprese. Del hospedador pues
Vamos a tener como tal los antecedentes genéticos, los factores conductuales, sobre todo pues de higiene, las enfermedades primarias, y como ya lo mencioné, para el caso pues de la diabetes mellitus pues está asociado a mayor riesgo de infecciones del tracto urinario, y los receptores histoespecíficos. Para el caso del entorno pues vamos a ver lo que es la ecología vaginal, las anomalías pues anatómicas y la retención de orina, y los dispositivos médicos como pues lo es el catéter. Ahora vamos a hablar acerca de los factores de virulencia que estaba mencionando Ángela y los vamos a mencionar o a hablar un poco de ellos acerca pues de cada uno de los patógenos que los tienen. Entonces, la herencia, como lo vimos, son los eventos principales en el inicio de la patogénesis de la ITU. Cuando se llega a la vejiga es donde la interacción entre el patógeno y el hospedador va a determinar si esta infección es exitosa o si es eliminada. Entonces, muchas adhesinas bacterianas reconocen receptores en el epitelio de la vejiga, pero entonces vamos a hablar primero sobre la E. coli uropatogénica, que vamos a ver que ella sobrevive invadiendo el epitelio de la vejiga, produciendo toxinas y liberando proteasas para obtener nutrientes, y sintetizan sideroforos para obtener hierro. Vamos a ver que esta bacteria se han descrito más de 83 diferentes vías de utilización de pilis por medio de chaperonas, e inclusive solamente una cepa que está infectando puede llegar a tener más de 12. Entonces, los que más se conocen son los pilis tipo 1, que están asociados a la pielonefritis. Entonces, estos son esenciales para colonización, invasión y persistencia en la vejiga. Además que por medio por medio de la bacteria puede entrar a la célula y, como Ángela nos decía, puede lograr escapar de la respuesta inmune neutrofílica que se da. Hay otro que es el PAP-G, que modela la secreción de anticuerpos, como lo van a hacer la inmunoglobulina A, que es muy importante en las mucosas, interaccionando con el receptor TLR4. Otros son como las alfa-hemolicinas, que permiten la formación de poros en la célula y posterior lisis, que es lo que vimos, que también hace que sea uropatogénica. Luego vamos a seguir entonces con Klebsiella pneumoniae. Klebsiella pneumoniae también utiliza el pili tipo 1, pero ellos, además de ese, tienen el pili tipo 3, en donde hay una formación, pues que le ayuda a formar biopelículas y colonizar la vejiga. Estos tipos de pilis es mucho más importante y pues mucho más relevante cuando hablamos de las ITU relacionadas a los catéteres. Y también pueden producir ureasas, las cuales acidifican la orina y termina siendo tóxico para las células uroepiteliales. Seguido de esto tenemos Proteus mirabilis. Este tiene unos pilis, pues tipos proteumanosa resistente, que facilitan de biopelículas y colonización también de la vejiga y el riñón. También es muy importante este tipo de microorganismo en las infecciones urinarias asociadas a los catéteres. Tenemos las adhesinas TAP, que permiten la infección de la vejiga, mientras las adhesinas AIPA permiten la infección del riñón. Se producen toxinas como hemolicina A y aglutinina PTA, que hacen lo mismo que ya conocemos: daño del tejido, diseminación y posterior eh, evolución hacia la pielonefritis. Pseudomonas aeruginosa va a producir elastasas, coenzima S, fosfolipasa, todo esto permitiendo diseminación relacionado mucho pues al inicio de la ITU, y proteínas de adhesión, como va a ser la ACE, la proteína de superficie enterococo EPA, y pilis asociados a biopelículas. Otra cosa, el dato importante para terminar este cuadrito, es que las bacteriuras asintomáticas están producidas normalmente por tipos se ha detectado tipos de E. coli, pero en ausencia de estas fimbrias funcionales, lo que lleva a que, no sea, a que tengan sea una cepa, a que la cepa más común sea la 83972, que no tiene esta capacidad tan patógena como lo tienen las otras cepas de E. coli. Bueno, con respecto a los síndromes clínicos, vamos a ver que se dividen pues, en tres más importantes, que son la cistitis sin complicación, la prostatitis y la pielonefritis. Para el caso de la cistitis sin complicación, vamos a ver que pueden haber síntomas de disuria, poliaquiuria y urgencia miccional, que pueden estar acompañados con nicturia, dificultad para la emisión del chorro, molestias suprapúbicas y hematuria macroscópica. Vamos a ver
vamos a tener en este caso pues la infecciosa y la no infecciosa. Para el caso de la infecciosa pues va a ser como tal un síndrome de dolor pélvico crónico. Para el caso de la infecciosa vamos a ver que el paciente pues puede referir disuria, poliaquiuria, dolor en zona prostática, incluso fiebre y escalofríos. Para el caso de la pielonefritis vamos a ver que van a haber como síntomas más sistémicos, como lo son la fiebre, que puede ser en picos, va a haber lumbalgia, dolor en ángulo costovertebral, náuseas, vómito, e incluso los pacientes pueden hacer en un 20 a 30% bacteremia. Ahora vamos a ver unas dos formas muy importantes y muy relevantes de la pielonefritis, que van a ser la pielonefritis santo-granulomatosa y la pielonefritis enfisematosa. Vamos a ver que en este tipo de pielonefritis, como lo vemos en las imágenes que tenemos en la parte de abajo, se va a dar en relación a una obstrucción crónica como tal por cálculos en cornamenta. Esos cálculos, recordemos, los vemos en la parte inferior, en la tomografía abdominal, señalados con la flecha blanca, y a mano derecha, en esa biopsia renal, lo vemos en la parte del riñón izquierdo, en la que está a mano izquierda, señalado por la flecha negra. Entonces vamos a ver que hay una infección crónica que va a llevar a una destrucción supurativa del riñón, y esto se va a ver reflejado, pues, cuando se hace una escanografía o una CT de abdomen. Vamos a ver el signo de la pata de oso que estamos señalando en la parte de abajo, en la parte izquierda, en el círculo rojo, en donde hay una disposición radial de múltiples espacios redondeados de baja densidad que representan los cálices dilatados rodeados por un parénquima renal delgado que tiene un mayor realce. Este signo es característico y casi que patognomónico de la pielonefritis santo-granulomatosa. Por otro lado está la pielonefritis enfisematosa. Vamos a ver que en esta hay como su nombre lo dice, una producción de gases, y más que nada se ha relacionado mucho a los pacientes diabéticos. Entonces, hay una escala que nos permite clasificar y manejar la pielonefritis enfisematosa que se llama la escala de Juan Senck. Entonces, la vemos en la parte de abajo a mano derecha, en donde va la clase desde la 1 hasta la 4. Vamos a ver que en la clase 1 el gas está limitado más que nada al sistema colector renal. Esto se va a ver más que nada pues va a ser una escala radiológica. Entonces, en la clase 1 el manejo es adecuado aporte hídrico. Pero si ya pasamos a la clase 2, vamos a ver que el gas está limitado al parénquima renal y ya se va a utilizar ya una terapia con antibióticos, glucosa, drenaje percutáneo, y si no funciona esto, el paciente se debe llevar a UCI y realizar nefrectomía. Estamos viendo que desde un inicio esta clase 2 no deja opción a ningún otro tratamiento, pues si no funciona la antibioticoterapia, ya se lleva al paciente a una nefrectomía por el riesgo que representa esta patología para el paciente. La clase 3A, vamos a ver que hay una expansión del gas al espacio perinefrítico, y en la clase 3B se expande al espacio pararrenal. Como vemos, si es un paciente de alto riesgo, la indicación es UCI y realizar nefrectomía. Y en la clase 4 ya está la pielonefritis enfisematosa completamente desarrollada, bilateral o unilateral, y lo mismo que se hace, que hemos visto que se hace desde la clase 2, el manejo es con drenaje percutáneo, y si no, UCI y posterior nefrectomía. Bueno, hablando ya con respecto al diagnóstico, vamos a ver que, como sabemos, en toda enfermedad es muy importante la anamnesis al paciente, una buena historia clínica, ver cuáles son los hallazgos al examen físico y los síntomas que nos puede referir el paciente, que pueden ser disuria, poliaquiuria, hematuria o dolor de espalda. Y según esto, pues vamos a tener tres casos muy importantes en los que podemos sospechar o tener una gran probabilidad diagnóstica de que el paciente puede estar cursando con una infección del tracto urinario, como lo es que en el primer caso, que el paciente nos refiera un síntoma de infección del tracto urinario, ya sea cualquiera de los mencionados anteriormente, y que no tenga ningún factor de complicación, se asocia a un 50% de probabilidad de cistitis aguda o pielonefritis. El segundo caso es
que el paciente pues refiera flujo vaginal, que tenga factores de complicación ausentes y que tenga factores de riesgo de infección del tracto urinario en donde la realidad se acerca a un 90%. O por último, que el paciente nos refiera disuria y poliaquiuria y no tenga flujo vaginal. Esto se asocia con una probabilidad del 96%. Entonces, para estos casos, no es necesaria una evaluación de laboratorio adicional con pruebas de tira reactiva o cultivo de orina en dichos pacientes antes del inicio de la terapia definitiva, a menos pues que la preocupación por patógenos resistentes nos sugiera la necesidad pues, de realizar un cultivo de orina. De la siguiente. Bueno, entonces como tal, el enfoque diagnóstico lo vamos a hacer según el cuadro clínico inicial que nos refiere al paciente. En caso de que el paciente tenga un inicio agudo de síntomas, ya sea disuria, poliaquiuria o urgencia miccional, si el paciente en este caso es una mujer que es sana y no está embarazada, tiene bajo riesgo de resistencia pues, a fármacos, a múltiples fármacos, vamos a considerar que la paciente está cursando con una cistitis no complicada, va a requerir de cultivo de orina y considerar pues, control por teléfono o pues, consulta externa. Por el otro lado, si es una mujer que tiene antecedentes o factores de riesgo para enfermedades de transmisión sexual, vamos a considerar que la paciente está cursando con una cistitis o una enfermedad de transmisión sexual sin complicaciones y se debe realizar un análisis general, un cultivo de orina y pues la valoración respectiva para las enfermedades de transmisión sexual junto con la exploración pélvica. Si en este caso pues el paciente es un hombre y nos está refiriendo dolor perineal, pélvico o prostático, pues se considera que el paciente está cursando con una prostatitis aguda y se debe realizar un análisis general, un cultivo de orina y una interconsulta por urología. En caso de que el paciente sea o tenga pues una sonda urinaria permanente, se considera una infección del tracto urinario asociado a catéter y se debe cambiar o extraer la sonda, realizar un análisis general y un cultivo de orina y un hemocultivo que, como sabemos, se debe hacer pues, cuando el paciente presente fiebre. Para el resto de pacientes, pues también se considera una infección de tracto urinario complicada. Se debe realizar un análisis general, un cultivo de orina y pues se debe atender cualquier anomalía anatómica o funcional. Si el cuadro clínico inicial del paciente ya es con dolor agudo de espalda, el paciente presenta náusea o vómito, presenta fiebre con o sin síntomas de cistitis y es una mujer sana y no está embarazada, vamos a considerar que está cursando con una pielonefritis no complicada, se debe hacer análisis general y cultivo de orina y pues se debe considerar atención como paciente externo. Para el resto de los pacientes también se considera pilonefritis o prostatitis aguda en caso de que el paciente pues sea hombre y también se realiza cultivo de orina y cultivo de sangre. Si el paciente nos viene con un cuadro más de tipo sistémico, como fiebre, estado mental alterado o leucocitosis, y es un paciente de edad avanzada o un paciente con una lesión de médula espinal, tiene algún tipo de inmunodeficiencia o no tiene algún otro diagnóstico pues que estemos sospechando, se considera una infección de tracto urinario complicada. Se debe pensar en otras posibilidades diagnósticas, se debe hacer cultivo de orina y cultivo de sangre, porque pues como sabemos, estos pacientes pues están inmunocomprometidos y pues son como tal un criterio pues para el tratamiento de las infecciones de tracto urinario. En caso de que el paciente presente un cuadro sin síntomas urinarios, pero haya presentado un cultivo de orina positivo en personas que estén embarazadas, receptores de trasplantes renales o si tuvieron algún procedimiento urológico con penetración corporal, se debe considerar como bacteriuria asintomática y se debe realizar detección y tratamiento garantizados, porque como lo decía, pues en pacientes que estén inmunocomprometidos y embarazadas, pues se debe dar tratamiento. En caso de que el paciente también presente un cuadro clínico sin síntomas, el cultivo de orina esté positivo,
y pues sea un paciente sin ningún factor de riesgo, sin ningún inmunocompromiso, también se considera bacteriuria asintomática, pero no requiere pues ajuste o tratamiento adicional. Y por último, en caso pues de que el paciente tenga un cultivo de orina positivo y tenga una sonda permanente, pues se considera una bacteriuria asintomática asociada a catéter, no requiere tampoco tratamiento adicional y se retira la sonda innecesaria. En caso de que el paciente presente pues, síntomas urinarios agudos recurrentes y sea una mujer sana que no esté embarazada, también se considera cistitis recurrente, se debe realizar cultivo de orina para establecer el diagnóstico y se considera realizar profilaxis. En caso de que el paciente pues, sea de género masculino, pues se considera prostatitis bacteriana crónica y se realiza consulta con urología. Entonces, las tres pruebas o las tres como pilares de este diagnóstico que nos ha mencionado Ángela van a ser la prueba de orina con tira reactiva, uroanálisis y urocultivo. Entonces, ¿qué vamos a ver? En la tira reactiva, normalmente, esta está más que nada como indicado mejor validada en los miembros de la familia Enterobacteriaceae porque ellos convierten el nitrato en nitrito y se debe acumular lo suficiente nitrito en la orina para poder alcanzar el umbral de detección. Vamos a ver que si una mujer con cistitis aguda está forzando líquidos y orinando con frecuencia, es menos probable que la prueba de nitrito con tira reactiva sea positiva, inclusive cuando la E. coli está presente. Vamos a ver que en la microscopía de orina, o sea, en el análisis, se va a relevar piuria en casi todos los casos de cistitis y hematuria en alrededor del 30% de los casos. En el urocultivo vamos a obtener que la detección de las bacterias en el cultivo con síntomas de cistitis puede confirmar el diagnóstico de ITU. Sin embargo, los resultados de esos cultivos no están disponibles hasta 24 horas después de la presentación del paciente y además que es muy importante tener en cuenta que la bacteriuria no significa que el paciente tenga síntomas urinarios, por lo que un urocultivo positivo es compatible tanto con cistitis como bacteriuria asintomática. Es muy importante siempre tener en cuenta los síntomas del paciente. Las muestras de orina, esto es algo que ya vamos a empezar a hablar en las siguientes diapositivas, a menudo se contaminan con la flora microbiana normal de la uretra distal, la vagina o la piel. Esos contaminantes pueden llegar a crecer en cantidades elevadas si la orina recolectada se deja reposar a temperatura ambiente. En la mayoría de los casos, un cultivo que produce especies bacterianas mixtas está contaminado, que vamos a hablar de eso, excepto en situaciones de cateterismo de largo plazo, en donde el paciente pues tenga algún tipo de factor de riesgo. Entonces, este cuadrito que nos trae un consenso que se hizo en el 2013 para infección del tracto urinario bajo en adultos y embarazadas, nos muestra lo que les mencionaba de la tira reactiva y nos trae también el método de Gram de orina centrifugar. Este método de Gram de orina centrifugar es muy importante tenerlo en cuenta porque no se pedir un Gram de orina pues, que sea centrifugado y el parámetro que se va a tener durante el examen va a ser que cada vez que la persona que esté analizando este Gram de orina tenga más de una bacteria por campo, eso va a ser igual a 105 unidades formadas de colonia por mililitro. Y en los analizadores automáticos, pues estos nos van a permitir un recuento de bacterias mediante citometría de flujo, imágenes digitales y coloraciones fluorescentes. Estos son los errores que estamos hablando ahora en el momento de la interpretación. Si hay presencia de células bajas de descamación, normalmente eso indica una mala técnica al momento de la recolección de la muestra y debe ser significativo para dar un tratamiento o para poder dar un diagnóstico. Si hay presencia de bacterias sin leucocituria, también es una posible contaminación y se recomienda repetir un análisis efectivo. Si hay un cultivo positivo con más de 2 gérmenes, que es lo que hablamos ahora, normalmente se considera contaminado, excepto en esos pacientes que tengan factores de riesgo, como malformaciones del tracto urinario o cateterismos, que ya sea intermitente, suprapúbico pues cateterismo constante. Y el Gram de orina sin centrifugar, pues como ya lo decíamos, es un método simple pero eficaz y sin embargo no siempre está bien estandarizado en todos los lugares donde se haga el ejercicio, el examen. Ahora bien, es muy importante tener en cuenta que cuando el
cultivo sale positivo, cuando pues, se encuentra algún microorganismo, nos van a reportar el antibiograma que nosotros necesitamos leer. Entonces, cuando encontremos en un cultivo de orina una bacteria o pues un germen gram negativo adquirido en la comunidad, se debe tamizar y se debe mostrar la primera línea de antibióticos orales, los cuales vemos en pantalla, que son ampicilina sulbactam, cefalexina por medio de cefalotina, que es lo que nos recomienda el CLSI, nitrofurantoína, norfloxacino, fosfomicina y trimetopina sulfosol, que va a ser de los principales que vamos a utilizar. Sin embargo, si el aislamiento es de un gran negativo de pacientes hospitalizados, eso es importante puesto que aumenta el riesgo aumenta las probabilidades de que el uropatógeno en este caso sea productor de algún tipo de mecanismo de resistencia y vayamos a tener pues que escalar en el tratamiento. Entonces, se recomienda reportar cefalexina, piperaciclina rosobactam, ceftriaxona cefotaxima, ceftazidima, cefepime, los carbapenémicos, ertapenem, doripenem, imipenem, meropenem, los aminoglucósidos, amicacina, gentamicina y las pruebas automatizadas de BLE que están indicadas en Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis y E. coli, y la prueba de Hodge modificada, que pues cada vez entra en más desuso, pero que nos puede también dar una idea de ante qué germen nos estemos enfrentando. Y también, pues por último, el aislamiento de enterococos, se recomienda reportar ampicilina, ciprofloxacino, nitrofurantoína, fosfomicina, y el Streptococcus agalacti, que es uno de los principales que nosotros buscamos cuando estamos en pacientes embarazadas, se debe reportar pues solo si hay anafilaxia con metalactámico, eritromicina, clindamicina y pues la resistencia inducida a clindamicina por medio del t-test. Entonces, hay unas consideraciones especiales dependiendo del grupo de microorganismo que se ha reportado en el antibiograma y en el urocultivo, en donde vamos a ver que si ya tenemos Corinebacterium urealyticum, vamos a sospechar de que el paciente esté con urolitiasis o haya habido una manipulación urológica o trasplante renal. Hemófilos influenza o para influenza, vamos a ver que en niños, más que nada, pueden haber anormalidades estructurales del árbol urinary con signos clínicos y paraclínicos de hito y cultivos negativos y o fallas terapéuticas. Podemos pensar más que nada en este hemolíticos hemófilos influenza. Cándida, que es uno de los, como lo mencionaba Ángela, uno de los microorganismos que vamos a tener mayor relevancia en las infecciones, en las ITU complicadas, se debe evaluar el método de recolección utilizado y si no hay ninguna contaminación ni nada que pueda relacionarse con la contaminación de cándida, se tiene que visualizar o analizar los factores de riesgo del paciente como una diabetes o una inmunosupresión donde puede haber infección por ese tipo de hongos. Estreptococo beta hemolítico del grupo B, principalmente en mujeres embarazadas, mirar muy bien en qué momento el embarazo se está dando, que ya hemos hablado un poco más de eso, para hablar del tratamiento. Y si se tiene una piuria estéril, se puede deber a una manipulación del tracto urinario o que el paciente ya tenga una enfermedad renal de base. Entonces, ahora les traigo en esta diapositiva el score de Tumbarello. Vamos a ver que este score, más que nada, pues se hizo o se creó en un estudio de casos y controles en Italia en el año 2008, en donde los casos eran pacientes que tuvieran un aislamiento por cultivo antes de las 48 horas del ingreso, y los controles eran pacientes pues aleatorizados de misma edad, sexo y fecha de ingreso, y luego se buscó validar en el 2019 con pacientes con una cohorte en el 2009. Este score nos habla de la posibilidad de que haya una colonización pues, del paciente que está entrando con un uropatógeno que sea productor de pues, beta-lactamasas de espectro extendido, pues, de la familia Enterobacteriaceae. Entonces vamos a ver que él va desde 0 hasta 14. Las posibilidades de los resultados que nosotros tenemos, pues los parámetros que se van a utilizar van a ser 5, los cuales van a ser hospitalización reciente, admisión de algún otro tipo de clínica o de lugar de servicio de salud, comorbilidad, pues el índice de Charlson de más de 4, terapia previa con betalactámicos, historia urinaria de cateterización y pues más de 70 años.
los 6 parámetros, perdón, eran 5, 6 parámetros que se utilizan, y esto nos va a dar un score. Entonces, si da más de 3 puntos, la sensibilidad del score de Tumbarello es aproximadamente el 93%, lo cual nos dice pues que en este caso, los pacientes que tengan más de 3 puntos van a tener, lo más probable es una bacteria que le está produciendo la ITU por algún microorganismo BLE. Sin embargo, tiene una especificidad del 74% que puede dejar a algunos pacientes por fuera del diagnóstico. Pero si da más de 6%, las cosas se intercambian, donde la sensibilidad es del 73% y la especificidad es del 95%. Entonces, los pacientes que tengan BLE no se van a quedar por fuera de tener más de 6 puntos. Entonces, ¿cómo es el tratamiento que se recomienda que se dé en los pacientes en Colombia? Vamos a ver que lo primero que nosotros tenemos que analizar es lo que hemos dicho durante toda la presentación. El paciente tiene que tener síntomas como tal, disuria, poliaquiura, con un análisis patológico donde sean nitritos positivos más esterasas leucocitarias. Si no está positiva estas dos cosas, pues se debe descartar ITU baja complicada y el algoritmo pues no lo vamos a utilizar. Pero si es positivo, sabemos que ya estamos ante una cistitis y debemos tratar esta cistitis con pues la primera línea que tenemos es nitrofurantoína, 100 miligramos bioral cada 6 horas por 5 a 7 días, el cual es un antiséptico urinario que actúa directamente inhibiendo pues la vía metabólica de las bacterias por la vía del acetil-CoA y nos va a permitir pues que la bacteria pues no pueda adquirir energía por medio de la fosforilación oxidativa. La otra opción es, pues otra presentación es nitrofurantoína monohidrato macrocristales, 100 miligramos bioral cada 12 horas por 5 días. Luego tenemos también la fosfomicina trometamol sobre 3 gramos bioral dosis única. Esta fosfomicina actúa directamente sobre la pared de las bacterias, por lo cual es considerado también un bactericida. Ya tenemos la alternativa o segunda línea, que va a ser una cefalosporina de segunda generación, la cual es cefuroxime-acetil, que se utiliza por vía oral 500 miligramos cada 12 horas por 3 días. Y hay unos que son menos recomendables, puesto que ya se ha reportado resistencia a estos, que son las cefalosporinas de primera generación, ampicilina sulbactam o amoxicilina clavuronato. Después de haber dado este tratamiento, pueden pasar algunas cosas. Entonces, si es una mujer con un segundo episodio en 6 meses o un tercero al año, o es un hombre con primer episodio, debemos tomar un urocultivo previo, pues toma un urocultivo previo, prescribe tratamiento y remita a urólogo, porque es una ITU recurrente en estas pacientes mujeres y pues en el hombre también tiene más complicaciones, como nos hablaba Ángel. Si hay una persistencia de síntomas o deterioro clínico a las 48 horas, se debe tomar urocultivo y utilizar otro tipo de opción terapéutica porque posiblemente este que estamos utilizando no está haciendo efecto ante el microorganismo. Entonces, vamos a ver que en la bacteriuria asintomática, los tratamientos, vamos a ver que se deben dar en pacientes que estén en procedimientos quirúrgicos, como van a ser procedimientos neurológicos, donde hay reemplazo de cadera, cirugía de columna lumbar, mujeres mayores de 65 años y que requieran cateterismo Foley o cirugía cardíaca. Y en los procedimientos urológicos se da tratamiento 30 a 60 minutos antes del procedimiento y una segunda dosis para pacientes con catéter urinario. Todo esto en el contexto de una bacteriuria asintomática, que ya vimos pues, la definición. En las embarazadas, vamos a ver que la bacteriuria asintomática vamos a ver que si la paciente, se hace el tamizaje de bacteria asintomática entre la semana 12 y 16, es negativo, simplemente vamos a mirar si tiene factores de riesgo o pues si no, no se necesitan más controles prenatales. Y si sí, pues se pueden repetir urocultivo al tercer semestre de embarazo para estar seguro de que no vaya a haber ninguna bacteria asintomática que se haya escapado. En cambio, si es positivo, vamos a dar un tratamiento antibiótico según antibiograma. Entonces vemos que una de las indicaciones para tratar bacteria asintomática va a ser en mujeres embarazadas. Se repite el urocultivo una semana después del tratamiento. Si es negativo, pues damos por hecho que se ha resuelto la infección. Si es positivo, se declara pues como una persistencia, sea un antibiótico sin urocultivo y se considera terapia prolongada y profilaxis. El tratamiento en estas mujeres embarazadas durante, pues, que tienen una bacteria asintomática,
furantoína, ya lo mencionábamos, quedamos 14 horas, 5 a 7 días, no se debe dar si el aislamiento es por gérmenes como Morganella morgani, Protus mirabilis, Providencia o Serratia, por lo que se ha demostrado que tienen resistencia intrínseca ante este antiséptico. Otras opciones de tratamiento está la notrofurantoína, la fosfomicina, cefalexina, ampicilina sulbactam o amoxicilina clavulonato. Todos, como vemos, tienen clase B de recomendación. Y en la tabla 2 vamos a ver que si nosotros en estos pacientes encontramos bacteriura por estreptococo del grupo B, como lo decíamos que era estreptococo galacti, vamos a tratar con ampicilina. La ampicilina es de 2 gramos inicial y luego se da 1 gramo cada 4 horas. Por lo que vamos a ver que este germen está muy relacionado con sepsis neonatal en estas pacientes que están colonizadas en el epitelio urinario y también pueden estar colonizadas en el tracto vaginal. También tenemos, si hay alergia a la penicilina, cefazolina, clindamicina, y si hay resistencia ya a clindamicina, y en mujeres con alto riesgo de anafilaxia, podemos iniciar de una vez con vancomicina 1 gramo cada 12 horas. En la bacteriura asintomática en embarazadas, como lo mencionamos, hay algunas que van a necesitar terapia supresora o terapia pues, de profilaxis. Entonces, en esta terapia supresora, en estas pacientes se va a utilizar el mismo nitrofurantoína, pero este va a ser de 100 miligramos cada día al acostarse. Fosfomicina, que antes se daba en la terapia pues normal un día, esta vez se da 3 gramos dosis cada 7 a 10 días, por lo tanto pues ya saltamos la monoterapia. Y la cefalexina puede utilizarse 250 miligramos día, terapias durante toda la gestación y hasta 4 semanas postparto. Las complicaciones maternas y fetales que no se describen en la literatura, por lo cual, pues por lo que tratamos estas bacterias asintomáticas, es que en la madre pueden haber anemia, ruptura prematura de membranas que puede llevar a prematurez en el feto, hipertensión, falla renal transitoria, fiebre posparto, síndrome de dificultad respiratoria del adulto, sepsis y, como ya vimos, pielonefritis. En cambio, en el feto va a haber nacimientos pretérmino, por lo que vamos a ver, coriomionitis clínica o subclínica e inclusive infección bacteriemia neonatal y pues la sepsis neonatal. En las infecciones urinarias recurrentes, lo que se ha visto y lo que se ha determinado es que hay una baja incidencia de anormalidades anatómicas, alrededor del 0 al 15% de esos pacientes tienen esas anormalidades. No hay necesidad de realizar una cistoscopia, y por lo menos en estos pacientes que sí tienen infección urinaria recurrente, como ya lo vimos, debe realizarse por lo menos cultivo y análisis en los pacientes sintomáticos. ¿Qué tratamientos tenemos? Los mismos que hemos mencionado durante toda la presentación, que va a ser la nitrofurantoína macrocristales, fosfomicina, ciprofloxacina, amoxicilina clavulonato, cefalexina, trimetoprim y trimetoprim sulfametoxazol. Ya llegando a casi lo último, vamos a hablar del manejo de la ITU complicada de manera empírica. Entonces, en estos pacientes, más que nada hablando de la pielonefritis, que es una de las manifestaciones más, pues más importantes, vamos a ver que en los pacientes que están críticos, vamos a dividir los pacientes en pacientes críticos y no críticos. Los pacientes críticos, que son la parte de arriba, o que tengan una obstrucción del tracto urinario, se va a tratar con imipenem, 500 miligramos intravenoso cada 6 horas, o meropenem, 1 gramo intravenoso cada 8 horas, más vancomicina. ¿Por qué? Porque vamos a tratar de cubrir los microorganismos que hemos hablado. Microorganismos, pues, más que nada enterobacteriáceos productores de BLEM, Pseudomonas aeruginosa y Staphylococcus meticilino resistente. Y los otros pacientes vamos a categorizarlos como con factores de riesgo o sin factores de riesgo. Los factores los vemos a mano derecha en la tabla que les traigo, en donde son 4. El primero es la resistencia, que el paciente haya tenido un aislamiento de un germen multidrogo resistente, que el paciente esté internado en algún servicio de facilitadores médicos, que haya utilizado fluoroquinolona, trimetoprim sulfametoxazol o algún betalactámico de espectro extendido, como son las terceras cefalosporinas de tercera o cuarta generación, o pues más adelante. Y otro que es que el paciente haya viajado a algunas partes del mundo donde haya organismos multidrogo resistentes. Si no tiene factores de riesgo para esto, se puede utilizar una cefalosporina de tercera generación, como la ceftriaxona 1 gramo endovenoso día, o la piperaciclida tazobactam, pues, en otro tratamiento, que sea de 3.335 miligramos endovenoso cada 6 horas. Si tiene más de uno de esos factores de riesgo, ya el paciente se puede tratar o con piperaciclina tazobactam o aumentarlo a un carbapenémico antiseuromonas.
Bueno, para cerrar ya la presentación de infección del tracto urinario, les quisimos traer estos mitos y verdades acerca del tratamiento de la infección urinaria. Para el caso del primer mito, eh, es el que decimos que la orina de mi paciente es turbia y huele feo. Mi paciente tiene una infección urinaria. Esto es falso, ya que el color, la claridad o el olor no debe ser solo utilizarse solo para el diagnóstico, ya que esto lo puede generar otras patologías. El segundo mito es que la orina tiene bacterias, entonces mi paciente tiene una infección de tracto urinario. Puede existir la bacteria sintomática o la contaminación incluso de la muestra, entonces por lo cual no solo se debe tener en cuenta cómo se tomó la muestra y además de esto, si el paciente pues tiene o no síntomas, ya que el diagnóstico también se hace clínico. El tercer mito es que más de 5 células epiteliales escamosas por campo de bajo poder y cultivo positivo se debe tratar la infección del tracto urinario. Una buena muestra tiene menos de 5 células y en estos casos se debería otra vez tomar la muestra, ya sea por cateterismo. El cuarto mito que nos menciona en este artículo es que si el análisis muestra esterasas leucocitarias y mi paciente necesita cultivo, tiene hito y necesita antibiótico. Entonces, lo que nos dicen pues es que no se debe utilizar solo las esterasas como un criterio diagnóstico, sino que se necesitan normalmente síntomas para poder diagnosticar una ITU y poder y darle tratamiento necesariamente. En el quinto mito nos muestran que el paciente, si mi paciente tiene piuria, tiene ITU, entonces como lo hemos dicho también en la presentación, la piuria no se utiliza solo como diagnóstico de ITU porque puede haber una piuria estéril que nos esté mostrando otro tipo de enfermedades o algún otro tipo de enfermedades de base del paciente. Y el mito 6 muestra que la orina, si la orina tiene nitratos presentes, mi paciente tiene ITU, y como hemos dicho, los nitratos no se deben utilizar solos para el diagnóstico, sino que tiene que ser un diagnóstico clínico y pues para clínico más integral en el paciente. Listo, pues, tenemos presentación. Listo, muchísimas gracias. ¿Alguien en la sala tiene alguna pregunta para los ponentes? ¿Alguna pregunta o algún aporte? Hola, Bueno, hola. hola, buenas noches a todos. No, pues primero es agradecerle a los dos, pues a Nicolás y a Ángela que presentaron hoy la presentación muy completa, especialmente pues en la parte del tratamiento. Me parece que es importante pues hacer énfasis en la parte de la anamnesis, especialmente pues a la parte de la entrevista al paciente. Digamos que muchas veces los pacientes, especialmente el adulto mayor, puede presentar o manifestar pues síntomas que no son tan típicos. Entonces, pues ojo con estos pacientes, siempre hay que tener presente eh, pues estos, pues algunos síntomas atípicos. No solamente eso, pero también indagar en medicamentos que esté usando el paciente, ya que hay algunos que pueden predisponer a la aparición de una ITU, por ejemplo, los ISGL2, que van a generar pues esa glucosuria, por lo que aquí entro pues a un tema esencial, que es la educación al paciente. Entonces, pues digamos que, por ejemplo, si a un paciente se le manda pues ya el ISGLT2, siempre es explicarle que al momento de la micción debe tener unos hábitos de limpieza supremamente estrictos, pues para evitar que esa glucosuria se pueda, pues, o pueda generar pues alguna complicación pues, urinaria. Y no solamente eso, pero pues, por ejemplo, las mujeres especialmente, hay que explicarles sin importar la edad de la manera que se debe limpiar después de realizar las deposiciones, puesto que muchas veces las pacientes dicen que ellas pues se limpian de atrás hacia adelante, por lo que puede que esa materia fecal pues pueda tener repercusiones ya en el canal vaginal, lo que puede resultar en una hito. Entonces, pues la parte de la educación al paciente es supremamente importante y no, en general, muchas gracias a todos. Gracias, Nati. Sí, Ah, Nico. Nicolás y Ángela, pues la verdad,
felicitarlos. Estuvo súper su presentación en cuanto a contenido, en cuanto al manejo del tema y del tiempo, a las referencias. Utilizaron los artículos originales, la última edición de Harrison. Se hicieron las citas todas en el mismo formato. Fue una presentación, pues, excelente, la verdad. Muchísimas gracias por su interés y por haber hecho una presentación tan, pero tan buena. Los felicito y sigan así. Gracias. Por mi parte, pues también felicitarlos. Nicolás me escribió pues para pedirme artículo y revisión. Pues ahí vi que revisaste pues todo lo que te mandé. Fue muy claro también lo que mencionaste del score de Tumbarello y de la clasificación de Juan Seng para pielonefritis y enfisematosa. Y devolverte un segundito a al mito 6, por favor, como para hacer unas apreciaciones muy claras. Más que todo con la piuria, mito 5, perdón. Pues no sé si ustedes leyeron un poco de piuria estéril, pues porque eso es otro capítulo. Sin embargo, pues lo que vos decís es verdad. No todo el paciente con piuria, que se define como más de 10 leucos por mililitro en un parcial de orina, va a tener una infección urinaria. Generalmente la piuria estéril se define como eso. El paciente cumple con los criterios de piuria, pero no tiene bacteriuria y el cultivo es negativo. Entonces ahí es donde uno entra a pensar en una enfermedad pélvica inflamatoria, en el caso de las mujeres, la clamidia trachomatis, Neisseria gonorrea, pues todo esto va a generar, digamos, mayor riesgo de que tenga una piuria estéril y hay una patología que es la tuberculosis geniturinaria que genera esa piuria ácida estéril. Entonces el paciente va a tener un pH por debajo de 5 y va a cumplir con esos criterios de piuria estéril. Pues así como para tenerlo en cuenta, sin embargo, pues eso es un capítulo aparte. Lo otro es que pues tocaste las definiciones de la guía colombiana. Esas son las definiciones. Sin embargo, la infección urinaria recurrente no únicamente se limita a 12 meses, 3 episodios en 12 meses, sino que también dijeron que puede ser 2 episodios en 6 meses. Entonces, si el paciente tiene 2 episodios en 6 meses o 3 en un año, ya se considera como una ITU recurrente. Y esa ITU recurrente pueden haber los dos mecanismos que mencionaste, que puede ser reinfección o infección persistente, dependiendo si es un patógeno distinto o el mismo patógeno. Y para que sea el mismo patógeno, el patrón de resistencia debe ser el mismo. Debe ser la misma Escherichia coli uropatógena con el mismo patrón de resistencia o susceptibilidad antibiótica. Y por lo general, el tratamiento adecuado, que también lo mencionaste, pero así como para enfatizar aquí en el grupo, tratamiento adecuado se define como cultivo negativo. Generalmente a las 2 semanas se volvía a tomar un cultivo en estos pacientes y volvían a presentar sintomatología y es ya cuando se habla de lo que mencionabas de ITU persistente y de reinfección o de ITU persistente. ¿Alguien levantó la mano? Sí, yo, hola Felipe. Yo quería preguntar, bueno, pues en primer lugar agradecerle a Nicolás y Ángela por la presentación. Me parece que cubrieron absolutamente todo el tema, muy claros, tanto en el manejo como en las definiciones clínicas. Digamos que una pregunta frecuente en las revistas es diferenciar la infección urinaria complicada y la no complicada. Entonces, digamos, ¿qué hallazgos al examen físico nosotros podemos tener para saber que es una infección del tracto urinario complicada? O sea, ¿hay algún hallazgo físico que uno diga, esta puede ser complicada o esta digamos que se basa más en la historia clínica, si es hombre, si es inmunosuprimido, si tiene alteraciones anatómicas o digamos, cuál es la diferencia principal entre esas dos? Pues nosotros lo que mencionamos en si me puedo subir a la primera diapositiva, lo que nosotros encontramos es que pues en el examen físico, más que nada, los síntomas que diferencian una ITU baja sin complicaciones y una con complicaciones, pues, si no estoy mal, es que cuando hay presencia de síntomas sistémicos, como lo es la fiebre, escalofrío, rigidez, fatiga, dolor en flanco, dolor costovertebral pélvico, perineal, el que vamos acá, ya se está considerando como una ITU complicada, porque la ITU baja sin complicaciones son los síntomas más localizados, sin que esta infección vaya a irse sin manifestaciones sistémicas. No sé si quieren agregar algo ahí, Felipe o Nicolás. Lo que vos pusiste es válido, es cierto. O sea, si uno ve un paciente febril, un paciente que luce tóxico, está taquicárdico, ese paciente tiene una ITU complicada.
Además, otra cosa que te permite diferenciarla es, y Harrison lo menciona, toda ITU alta es igual a ITU complicada y las ITUs bajas son ITU no complicadas. Sin embargo, la ITU baja se complica porque una mujer con cistitis, así como lo mencionaba Ángela, son pacientes que se presentan con dolor pélvico crónico y a esas mujeres les duele todo. Se presentan con un dolor pélvico de 6 meses de evolución, pueden tener dolor también en flancos, pueden tener incluso dolor en la región costovertebral, que básicamente es en la región costovertebral porque el riñón se va a ubicar directamente por debajo de la 12ª costilla en el ángulo costovertebral y ahí es donde uno hace la puñopercusión. Entonces, la puñopercusión es una herramienta del examen físico que, si bien no tiene muy buena especificidad o sensibilidad, te permite dirigir o definir si el paciente tiene o no tiene una distensión de la cápsula renal. Si la tiene, te orienta hacia pielonefritis, al igual que lo que mencionó Nicolás, que era si tiene fiebre, compromiso sistémico. Y otra cosa que nos permite diferenciarlo, pues que generalmente no creo, pues eso digamos que quedó faltando en la presentación, pues son los estudios imagenológicos, ¿no? Porque uno puede diferenciar, ya como les había dicho, ITU alta es igual a ITU complicada, ITU baja es igual a ITU no complicada. Si la ITU es alta, se extiende desde el sistema pielocalicial hasta la cápsula e incluso compromete ureteres. Pero si es una ITU baja, es de vejiga y puntualmente pues todo lo que corresponde a la vejiga, el trígono y la uretra. Y pues uno también puede determinar cierto grado de lesiones que se asocian a la infección urinaria, también lo había mencionado Nicolás, que eran los cálculos que se puede presentar por Proteus mirabilis que tiene la ureasa. Entonces, pues precipitan los cálculos de estrubita, que eso es por la apatita y la hidroxiapatita. Pero generalmente los signos clínicos y el examen físico, pues los mencionaron y esa es la forma que uno diferencia una de la otra. Y hay otro concepto, pues que es nuevo, que es la infección atípica. Si el paciente está séptico, si el paciente tiene bacteremia y tiene lesión renal aguda, pues obviamente se trataría de una ITU complicada y el manejo ya es en una unidad de cuidado intensivo. Pero pues esos serían como los signos, pues que básicamente los tocaron todos en la presentación. Si ahí, no sé si alguien más tenga alguna duda, aquí está el profe Mayoral, no sé si el profe pues tenga algún aporte o alguna observación. Hola muchachos, buenas noches. Realmente a veces es difícil entrar a definirlo. Lo que pasa es que conceptualmente te dicen siempre que el que tiene ITU complicada es el paciente que está con parámetros de respuesta inflamatoria sistémica o que tiene los factores de riesgo para desarrollar la complicación. Entonces, el hombre, el diabético, el inmunosuprimido. Pero la parte conceptual es muy, muy clara, pero no te muestra lo que ves en la realidad, que son los adultos mayores que dejan de comer, simplemente se postran en la cama, no le da fiebre, su hemograma no tiene leucocitosis y cuando le tomas todos los paraclínicos, tal vez lo único que tiene es algo de neutrofilia y una PCR elevada con un uroanálisis que está alterado y que él no es capaz de decirte me arde, me duele para orinar, tengo dolor suprapúbico, dolor lumbar. Entonces, tratar de encontrar la brecha de separación entre lo uno y lo otro a veces es difícil. ¿Sí? Entonces, uno puede llenarse de muchas herramientas, como todas las que mencionaron, pero decirlo específicamente, ¿qué te dice en este punto, este está complicado y el otro no? Puede ser difícil. ¿Sí? Entonces, no, a veces no es necesario ser como tan cuadriculado y es importante también llenarse de las herramientas del juicio clínico para poder sacar adelante la decisión del paciente. Listo, profe, muchísimas gracias. Entonces, pues en vistas de que ya todo quedó claro y no hay ninguna otra pregunta o observación, pues felicitarlos nuevamente, excelente presentación. Ya queda grabada y pues estaremos subiéndola en estos días a la página de YouTube. Muchas gracias a todos los que asistieron y muchas gracias a los ponentes.